¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Viaje del Héroe. Soy Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena. Y estamos juntos, ¿no es cierto?, para hablar de una nueva película que trajimos para ustedes. El día de hoy nos convoca una película del famoso director, actor y estrella en el fondo del cine, que es Charles Chaplin. ¿Bien? Fíjate, Jiménez, que a Charles Chaplin yo lo conocí por mi profe de historia. ¿Ah, sí? Cuando iba en el colegio, sí. Creo que hay una cierta tendencia a los profes de historia a usar Charles Chaplin en sus clases. ¿Por qué sucede eso? Es que, de hecho, aquí se notó claramente mi mano porque evidentemente yo fui la que lo propuse. No fue conmigo que viste Charles Chaplin, no, ya con otro. Es que es como un clásico. Y yo siempre les decía a los chiquillos que hay varias películas que tú tienes que ver antes de morir. Y uno de esos son un par de películas y obras de Charles Chaplin que yo encuentro que es un niño genio. De verdad que es un referente de la historia del cine y para entender la historia contemporánea de manera fácil y divertida. Porque yo he conocido, creo que te podría contar con los dedos de esta mano, estudiantes que no se rían o gente que no enganche con lo que propone, y esta en particular, la que elegimos hoy, es tremendo, y el contexto, y aquí yo confieso que me fluye mucho el análisis histórico, así que estoy súper expectante con lo que tú vas a aportar, porque bueno. Esta la he visto, llevo como 20 años haciendo clases, y de esos 20 por lo menos la he visto 20 veces, claro. Una vez por año al menos. Entonces, porque, bueno, algunos tips, ¿te parece de Charles Chaplin? ¿Por qué lo amamos tanto? Vale. Bueno, de partida su biografía es muy interesante y de hecho hay harto de autobiográfico en lo que él hace. Sí. Y él era escritor, guionista, musicalizador, publicista, a veces se metía en el vestuario, actor por supuesto, protagónico. Y eso es muy luminoso, esa parte de su vida pública. Su vida personal un poco más cuestionable, ¿no es cierto? Ahí no se mezcla tanto con la ficción, entonces podemos lograr hacer esta separación entre personaje y persona. Pero por eso y es un referente necesario en la historia del cine, además de esta obra. Me imagino que la otra película que tú mencionas te refiere a tiempos modernos, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. Absolutamente, tiempos modernos. Sí, y hay otra que es menos conocida, que es City Lights, Luces en la Ciudad, porque él además también innova con el tema de la escenografía. Entonces crea estos mundos. Y no, lo amamos. Sí, es interesante eso que tú mencionabas, eso de que a pesar de la brecha temporal sigue haciendo reír a todas las generaciones con sus gags, esos chistes, esos trucos que mete entre medio de las películas. Es bien interesante y su capacidad también para transmitir lo que quiera hacer y retratar lo que quiera hacer es sensacional. Y algo que se ve especialmente en la película que nos convoca hoy día, que es El Gran Dictador. Pero antes de entrar en la película propiamente tal, ¿ya? ¿Tú la habías visto o solo fue en la clase? No, sí la había visto. La había visto. ¿Y algo más? ¿Y otra película de Charles Chaplin? ¿La has visto o solo esta obra? No, he visto varias. Pero sí, las que conocí en el colegio, de hecho fue Tiempos Modernos primero. Sí, creo que esa fue la que más me quedó, incluso como que era inolvidable ver al tipo ahí cuando se mete la máquina. Claro, o cuando quieren probar esta nueva máquina para hacer que los trabajadores no pierdan tiempo en almorzar, ¿no es cierto? Entonces mientras está el tipo trabajando, esta cosa que no funciona bien y todo, es súper cómico y triste a la vez. Por eso me impresionó mucho. Voy a hacer el comentario centennial. A mí me cuesta encontrar películas tan completas en la actualidad. O puede ser que dejé de ver cine tan regularmente y estoy abocado a otro género cinematográfico, pero a mí, de hecho, pensando así como grandes estrenos o como los Oscars y todas esas cosas, como que trato de buscar algún referente parecido y siento que no encuentro tanto. Puede ser que mi estándar haya quedado en el pasado, pero estoy pensando qué estreno podría ser así como similar, que toque política, comedia, temas sensibles, que te haga reír, después que te haga llorar, que sea ingenioso. Entonces, el pack, como él como creador, es muy interesante. Sí, era un hombre muy talentoso, Chaplin. Yo creo que eso es lo que más asombra a las personas cuando se acercan a él. Y una buena manera también de comenzar, para quienes nunca lo hayan explorado, el tema de conocer el cine en la época de blanco y negro, ¿no es cierto? Y todo, es una buena puerta de acceso también Chaplin, como lo fue para mí cuando yo era un adolescente escolar. Sí. Mira, bien. Sí. Puntos para el profe. Oye, entonces hagamos un breve contexto histórico. Vale. ¿Le dijimos ya cuál película vamos a analizar o no? El Gran Dictador. El Gran Dictador, ya, es que me emocioné. Sí, te caché. El Gran Dictador entonces fue estrenada en 1940 y acá vamos a tratar de no tomarnos el micrófono, ¿no es cierto?
en la época es demasiado relevante y en realidad trasciende a la obra misma, ¿no es cierto? Y se alimentan, que estamos, ¿no es cierto?, en pleno desarrollo de, comenzando, ¿no es cierto?, ahí cambiando los tiempos, ¿no es cierto?, guerras mundiales. Y es evidente la referencia a quien hace, porque además, dato biográfico no menor, que Chaplin es judío. ¿Sí? Entonces, hay un personaje principal que es Hinkel, claro, que vive en Tomania, que es judío, que es perseguido, y entre otros, alerta de spoiler, vamos a dar algunos spoilers, pero es poco probable que alguien no la haya visto, ¿no es cierto? O ubique alguna escena. Es un barbero y... Importante esto, que efectivamente estamos en pleno ya auge del régimen nazi, por lo tanto esto es mucho más allá de una parodia, una comedia, sino que también es una crítica y de hecho una sátira, un sarcasmo y todos los sinónimos que podemos utilizar al régimen de Adolf Hitler, es evidente, y también al de Mussolini, sí, porque hay una escena ahí en que se ríe mucho. Así Benzino Napaloni se llama. Y también a Goering, hay referencia, claro, no vedada. Es que yo estoy pensando es como para que usted se viaje un poco en el tiempo, es como la canción de Shakira a Piqué, que tiene puras directas, pues no son indirectas, es como lo mismo pero de la época, así, pero a un personaje mucho más temible, ¿no es cierto?, que está en el auge de su poder y que está en medio de un conflicto. Sí, y bueno, lo interesante es ver entonces cómo Chaplin va construyendo esta sátira, a través de qué relato, y él usa este truco de protagonizar, o interpretar más bien, a los dos protagonistas de esta película, que son por una parte este barbero judío, que fue un soldado incluso en la Primera Guerra Mundial, y por otra parte al dictador, que es claramente una sátira, como tú decías, de Adolf Hitler, que se llama Hinkel ahí en la película. Entonces, ¿cómo se va desarrollando esta historia? ¿Cómo van generándose estas vidas paralelas? Sí. Por una parte, Hinkel que desea dominar el mundo, ¿no es cierto?, acabar con los judíos, lograr una raza aria, se hace una alusión a eso, pero al fin y al cabo su ambición o su mayor meta es ser el emperador del mundo, que lo menciona varias veces, sobre todo en esa famosa escena del globito. Escena del globo, ¿no es cierto?, donde empieza a jugar y ridiculiza totalmente a Hitler también, Chaplin. Y lo más interesante es que en plena Segunda Guerra Mundial sale esto. Él observó por horas a Hitler, Chaplin, a pesar de que le provocaba profundo rechazo. De hecho, él alegó alguna vez, Chaplin, de que Hitler le robó el bigotito de Charlotte. O sea, así de todo. Y él se dedica a observarlo, observa sus movimientos, sus discursos, porque hay como varios momentos clave. Pues uno, el barbero, que digamos tiene este accidente que le provoca la amnesia, y después cómo va construyendo este relato en paralelos, como que va de la sencillez del barbero a estas ansias de poder de Hinkel. Sí. Y bueno, justamente... a través del barbero, de esta figura del hombre sencillo y judío, se va viendo los padecimientos que va sufriendo este pueblo y esta intención del hombre común de poder salir adelante, y por otra parte los intentos de avanzar de Hinkel hacia el fin. Lo interesante de la película es que al final uno no se entera de si Hinkel logró o no su cometido, porque la película termina en realidad con un momento en el que el barbero, por accidente, por su parecido con Hinkel, cosa que es un chiste obviamente porque Chaplin interpreta a ambos, termina en la posición en la que Hinkel debe pronunciar un discurso donde domina un nuevo territorio, y en vez de pronunciar un discurso de dominación, etc., él parte diciendo: yo no quiero ser emperador del mundo, y abre un discurso de paz. Sí, eso es interesante cómo se desarrollan los hechos, y también el tema de la amnesia del barbero judío. Hay también esta famosa escena cuando, al son de la música clásica, ¿te acuerdas que afeita? Afeita, sí. Eso es muy al viejito, interesante. Notable, eso es como cuánto talento puede tener una persona para... Sí, hay hartos juegos que son humorísticos que hoy día llaman la atención, porque no se ocuparía mucho tiempo en una película para realizar trucos o efectos especiales, y allá los tenemos varios. Por ejemplo, cuando va escapando del techo con las maletas y tiene una cubeta encima de la cabeza, entonces quiere dejarla en el suelo y se cae la otra después. Todos esos chistes son... Es que yo creo que también por eso la película, a pesar de que fue censuradísima, por supuesto, en Europa Central, que eran los que estaban bajo el dominio de Hitler, ¿no es cierto? Porque, bueno, de hecho, el quid del asunto es la invasión a Austerlitz, que en el fondo es la invasión a Polonia, que es lo que desata la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera va conciliando como el humor
con esta parte bien espesa, así como bien densa. De hecho, estaba averiguando que este fue el mayor éxito comercial que tuvo Chaplin en su carrera, así de potente. Entonces, también es interesante cómo esto de la persona que olvida quién es y que va descubriendo poco a poco quién es en medio de este contexto súper adverso, que es la invasión y el régimen de Alemania, que en el fondo es Alemania nazi, va entonces constituyendo a este, ya por a propósito de nuestro podcast que se llama El viaje del héroe, es como un héroe bien accidental en el fondo, porque es torpe, está como que se acuerda y que no, de repente, no sé, pues comete errores tontos y es perseguido. Y también efectivamente el tema del final siempre ha sido tema de discusión, incluso de la identidad del barbero, porque algunos dicen que es Charlotte, otros que sí, que no, según Chaplin es otro personaje, pero ese tema de, según yo, mi interpretación personal, aparentemente hubo este cambio de personaje, ¿no es cierto? Y el final feliz, que es como lo que uno quiere creer, en el fondo es que el barbero reemplaza al gran dictador y ahí como que se pausa, que en el fondo es lo que a Chaplin le hubiera gustado, cosa que jamás ocurrió. Y también este discurso de que da el barbero transformado en Hinkel a la fuerza, ¿no es cierto? Ha sido súper usado porque también es muy potente en el fondo. Lo que él plantea es como en poco, no tan rato, tan largo, logra decir hartas verdades, po. Sí, de hecho tengo entendido que es uno de los discursos de cine más estudiados porque llama la atención de estos discursos escritos, lo potente que es y el contexto histórico también en el cual fue pronunciado. Quizás hubiese aparecido en otra época, no sería tan importante o incluso quizás un cliché. Sí. Pero es muy interesante porque él hace esta propuesta ahí en la picada del ají, como podríamos decir, sí. Lo cual le da más valor todavía al asunto. El viaje del héroe ha sido acogido y estamos acá en cafetería, pastelería, cowork, espacio familiar, casa, café maravilloso Barón Garden, ubicado a metros del ascensor y mirador Barón en Valparaíso, donde usted, si viene al Cerro Barón, por favor pase a esta cafetería que además tiene unos deliciosos pastelillos, tecitos, entre otras cosas, que nos da la bienvenida a Barón Garden. Aquí un lugar mágico, familiar. Usted se podrá encontrar con Mafi, Julio, Benne, Gabo, además de los humanos que lo atenderán con mucho cariño y que nos dan entonces este espacio genial para poder reflexionar, analizar y, ¿por qué no?, comer y tomar algo rico. Cafetería, cowork, entre otras muchas cosas, Barón Garden. Sí, y también un tema que emerge inmediatamente, que uno puede empezar a leer en estas claves que estamos buscando después, ¿no es cierto?, cuando analizamos, es el tema del odio, de la ansia de poder versus la sencillez de este hombre, que en realidad había, que siempre pasa en todas las películas de Chaplin, se enamora de una jovencita y aprovecha de darle un recado, es como... Claro. Pero el eje central es como... y que alude claramente también a los que están siendo perseguidos, que son los judíos. De hecho, Chaplin comentó por ahí que él, si hubiera sabido todo lo que estaban sufriendo los judíos en los campos de concentración, que fue un tema que no fue tan evidente en su momento, incluso muy después, dijo que hubiera dudado de hacer esta comedia. Porque en el fondo hay un personaje judío y es como, no sé, pero bueno, por algo... Sí, de hecho es interesante cómo él en un momento de la película El Barbero pasa un tiempo en un campo de concentración y claro, ahí uno ve que Chaplin se imaginaba el lugar mucho más cómodo de cómo era realmente. Cada uno tenía una cama aparte, tenía una sábana para taparse y un montón de cosas que hoy día sabemos que no es así. Que eso era la propaganda que se mostraba hacia afuera. Sí. Y de hecho, o sea, hay una foto muy famosa en que hay muchos... personas, ciudadanos a pie alemanes, que tuvieron que llevarlos a ver las cintas que filmaron los soldados que liberaron los campos de concentración y se desmayaban, gente así mal. Entonces también nos habla de una realidad histórica y cómo las personas van apropiándose de ello. Pero vamos a navegar a aguas más profundas. Sí, mira, porque quería comentarte algunas cosas, algunas reflexiones que podemos sacar a propósito de cómo poder vincular esta película con la fe cristiana, en el fondo, que es de lo que se trata nuestro cometido aquí. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que esta película de Chaplin, El Gran Dictador, es la primera película hablada de Chaplin, verdaderamente hablada, a pesar de que en algunos quizás puedan aparecer algunos sonidos vocales por aquí y por allá.
es la primera película donde Chaplin, por así decirlo metafóricamente, saca la voz. Y creo que es bastante significativo porque al mismo tiempo es la película más política, se ha dicho, de él. Y en cierto modo creo que es interesante, ¿no? Que saque la voz justamente en una situación tan crítica y de tanto peso a través de esto que, como tú decías, es una sátira, es decir, una narración que busca denunciar una determinada situación que provoca malestar, la cual uno rechaza, sobre todo ridiculizándola por lo general, así como él ridiculiza a Hitler. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí en su denuncia? Yo creo que lo vemos desde el principio de la película, donde el narrador introduce lo que está sucediendo hasta el discurso final. Él denuncia este fascismo irracional que se estaba viviendo, algo que él llama locura, esta arbitrariedad también, y todas cosas que denotan para él una falta de humanidad y la anulación de la libertad humana, entendido como la capacidad del ser humano para poder desarrollarse, vivir en sociedad y crecer. Todo esto de la mano de el ego tremendo de un personaje particular que es este dictador, que muchas veces es retratado de diversa manera, como la escena a la que tú aludías, que es la del globo, ¿no? Entonces es muy impactante también ese momento en el cual, en la primera persecución de judíos que hay en la película, empiezan a robarle a los indefensos, aparecen estos soldados en la mitad de la calle y empiezan a sacar así como si nada a los trabajadores, los tomates, las papas, etcétera, y la gente queda ahí como, ¿qué podemos hacer ante esto? Entonces, un primer punto de encuentro que veo yo es esto de sacar la voz ante la injusticia, que quizá puede ser un punto que tradicionalmente no se ve como muy esencial a nuestra fe. Y sin embargo, si vemos la tradición bíblica y la de los grandes personajes también que han marcado la historia del cristianismo, es parte esencial también de nuestra misión. Esto se ve sobre todo en los profetas de Israel, por ejemplo. De hecho, esto de denunciar que se le roba al indefenso, se le priva de su derecho a aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Es algo propio, por ejemplo, de la predicación de Amós, que es el más antiguo de los profetas de los que nosotros tenemos noticia. Entonces es interesante cómo Chaplin se las ingenia de una manera artística, bella, entretenida más encima, para denunciar esta situación a través de una imagen que recuerda mucho a cómo se retrataban en el Antiguo Testamento a los reyes paganos, así como estos grandes poderosos que pensaban que todo lo que tenían era por su propio mérito. Podemos pensar en Nabucodonosor en Daniel, por ejemplo, o el rey de Asiria en Isaías 10, por ejemplo. Cómo estos tipos en el fondo se sienten dueños del mundo, quieren manejarlo, quieren tenerlo a su poder, ignorando la justicia y el derecho, que es lo que Dios pide. Entonces, un primer punto de encuentro que veo yo es cómo Chaplin nos enseña que hay situaciones que ameritan sacar la voz, así como él la sacó a través de esta película. Y que invirtió mucho de su patrimonio. De hecho, mi mirada, como suele ser histórica, yo pensaba como, en general, sobre todo líderes protestantes, se han levantado contra este tipo de regímenes. De hecho, hay un pensador muy famoso que es Dietrich Bonhoeffer, que participa de manera bastante activa en un intento de atentado, uno de los más poderosos que tuvo Hitler, y él saca la voz precisamente en esto. Y efectivamente, pues él tiene esta capacidad, y yo pensaba que, claro, es como muy poco común, o casi muy contadas veces, que hay líderes cristianos que apoyen a este tipo de regímenes absolutos, represivos, o si los hay, eventualmente terminan arrepintiéndose, porque claro, en el fondo uno lo que ve en la escritura es precisamente más que un régimen político en sí, como principios que nos orientan en el ejercicio del poder. Y uno de esos precisamente proteger a los más débiles, cosa que fueron los primeros en ser atacados por este régimen tan terrible. Claro, la necesidad de reinar o liderar en pos del bien común y no por el bien propio, en el fondo, que es lo que se denuncia muy gráficamente a lo largo del gran dictador. Y cuando uno está ante estas situaciones, yo creo que la gran pregunta es ¿qué puedo hacer yo como persona común y corriente? Porque la mayoría de nosotros somos personas comunes y corrientes que quizá pensamos que no tenemos mayor poder de intervención ante esas situaciones.
Entonces, en ese sentido es interesante la figura de Chaplin representando al hombre común y corriente justamente a través de este barbero, que incluso quizás sea más torpe de lo común, porque es retratado como más torpe de lo común. Pues una persona que no cacha mucho de lo que sucede, tiene amnesia, de hecho, en esta película. Se trate de Charlotte o no, porque se discute si es Charlotte o no, como tú decías. Pero es una persona un tanto ingenua, que no cacha mucho dónde está parado. Y sin embargo es interesante cómo Chaplin nos muestra lo que esa persona, incluso con su manera de ser, es capaz de hacer. En el fondo es como un llamado de atención, que vemos también en tiempos modernos, por ejemplo, donde también tenemos a un personaje que en un mundo deshumanizado, en ese caso por la tecnología, por la industria, etc., busca el amor, busca llenar de sentido en el fondo su vida a través del amor, de salir de sí mismo, de poder entablar una relación más allá de la máquina, más allá de la opresión en la que vive. Y a mí me gusta también leer que a pesar de tu torpeza y de tu sencillez, tú puedes ser un héroe. Él es un héroe accidental. Pero, por ejemplo, hay otros personajes históricos como Sophie Scholl, que viene de la tradición luterana, que van y se levantan, también hacen propaganda. Pero Chaplin era consciente de que tenía un micrófono mucho más potente, que iba a llegar mucho más lejos con su mensaje. Entonces, dentro y fuera de la película nos plantea como esto de cómo uso en el fondo el talento y como esto que me está como astillando, este pensamiento que me astilla dentro de mi cabeza para transmitir algo. Y hacerlo, o sea, independiente de la consecuencia o el resultado que podría llegar a tener. O sea, imagínate, estamos hablando 50 años después de él, o más de 50 años, y es una clara señal de advertencia también para nuestros tiempos modernos, y que surgen estos, de repente, estos líderes bastante ansiosos de poder. Claro, es un súper buen punto, porque ante la necesidad de cambios grandes que nosotros observamos, siempre surge la pregunta de qué podemos hacer nosotros como personas comunes y corrientes, como ya decíamos. Y la propuesta de Chaplin es que nosotros podemos hacer mucho. Sí. Es muy impactante cuando él va a su primera cita con Hannah y paralelamente Hinkel va a anunciar la persecución más fuerte contra los judíos, como diciendo, hay cosas que van más allá. Uno puede vivir una vida más allá de este ambiente opresivo en el cual vive, puede vivir con esperanza, la esperanza que hemos hablado en otros episodios. Y eso me recuerda mucho a esta ilustración tan famosa de Jesús sobre los comienzos humildes del reino de Dios, como una semilla de mostaza. Es decir, uno puede vivir su vida amando a Dios, amando al prójimo, sembrando, por así decir, pequeñas semillas cuyo desarrollo uno desconoce, en el fondo, pero que para Dios es grande y es tremendamente valioso. Son semillas, en el fondo, que anuncian la llegada de un mundo nuevo, que es el mundo nuevo del cual habla Chaplin al final de su discurso. Entonces, en ese sentido, pienso yo que el vínculo que se puede hacer con la fe cristiana, con la ética cristiana particularmente, es muy directo. Oye, que no sé, es que no lo había pensado, como te decía, obviamente por mi formación, uno ve el contexto en llamas, y también eso pasa porque él, obviamente, nuestro trasfondo siempre se expresa en nuestras creaciones, y sabemos que él bien es judío, y claro, nosotros compartimos cierta esperanza, pero además nosotros compartimos realmente una esperanza de un cielo nuevo y tierra nueva, que no está aquí en este momento, en este tiempo histórico, y que a veces lo que prometen estos grandes dictadores, pues que en el fondo, porque lo tuvieron en la Alemania, casas, vacaciones, autos, pero es de nuevo vivir este anhelo trascendente, este malestar que tenemos, como que no haya enfermedad, que haya diversión, que haya vida familiar. Te lo prometen aquí y ahora, cuando no es aquí y ahora. Sí, de hecho, bueno, ahora que lo mencionas, recuerdo que eso es uno de los puntos clave también de Chaplin en el discurso del barbero al final de la película, que para los que están escuchando, si no han visto la película, o si ya la han visto, pueden volver a leer ese discurso que está en internet completo, traducido incluso. Transcrito, que es muy interesante de leer, de estudiar, porque es algo cuidadoso. Obviamente no fue una improvisación como sí lo es en teoría para el barbero en el mundo del relato. Y una de las cosas que se denuncia, claro, son estas promesas de salvación que tienen estos grandes líderes que dice el barbero solo piensan en sí mismo, en realidad. Ahí Chaplin viene con una propuesta humanista, pero es interesante también cómo cita, de hecho, el Evangelio de Lucas, siendo judío como tú citas,
el Evangelio de Lucas, el reino de Dios como ideal, ¿no es cierto?, escatológico, podríamos decir, Sí. de hacia dónde podemos avanzar como humanidad. Nosotros añadiríamos que en realidad esto es gracias a la acción transformadora de Dios, quien por Jesús, ¿no es cierto?, nos convierte en capaces de llevar a cabo estos frutos. Y una cosa que me llama mucho la atención, ya que hemos hablado tanto del discurso, es que si te fijas, vemos a Chaplin a través de sus protagonistas, de sus personajes, sobre todo a Hinkel, dando muchos discursos a lo largo de la película, pero son discursos que no se entienden. Ese es una de las cosas más cómicas, yo creo, de la película y que más recuerdo desde que la vi de chico. It's iTunes, awesome. Claro, y esos sonidos que hace así como que está atragantado. Claro. O cuando le dicta a la secretaria. También cuando está como una hora hablando, el secretario y escribe la cuestión es inolvidable. Pero fíjate que interesante que Hinkel da una serie de discursos, ¿no es cierto?, de peroratas a lo largo de la película, pero no se entiende nada porque está hecho para que no se entienda nada. Y yo creo que una manera de decir que esto no tiene sentido, esto es pura bulla, te das cuenta, no tiene consistencia. Sin embargo, el único discurso que sí se entiende a lo largo de la película es el último discurso, que lo da precisamente el barbero, que no tiene experiencia en retórica, y con recursos sencillos da un mensaje que es el más potente y el que resume en el fondo la visión que está de base de toda la película. Es como el abstract de la película. Claro, podríamos decir, ¿no es cierto?, el fundamento. Y fíjate, yo traje una cita aquí de ese discurso que es mucho más extenso, pero que creo que resume bien hacia dónde apunta. Dice, más que máquinas necesitamos humanidad, más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta, se perderá todo. No hay mucho más que agregar. Yo encuentro que esto de que así como decíamos, Chaplin saca su primera película sonora para dar un mensaje súper potente que tiene que ver con lo que está sucediendo en su mundo. Lo mismo hace su personaje, ¿no es cierto?, el barbero dentro de la película. Saca la voz en un momento particular para dar ese mismo mensaje que Chaplin quiere transmitir. Nos habla también a nosotros como cristianos de eso de la importancia del habla, del don de la palabra, que es un tema que está presente también a lo largo de toda la Biblia. Así como Dios usa su palabra para crear nuevas realidades, también nosotros como imagen de Dios se nos ha dado este don para hablar bien, para hablar bondad. Tenemos muchos ejemplos, muchas citas acerca de las conversaciones sazonadas con sal, como se dice. De que la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Entonces también es una invitación, yo creo, a preguntarnos que cómo estamos usando nuestras palabras, el discurso, cosa que también hablamos en el episodio del discurso del rey, sí. Para hacer el bien en el fondo. Y del cielo vamos a bajar a la tierra, porque también yo pienso a dónde estamos poniendo nuestra esperanza en el fondo también. Corazones nuevos crean sociedades nuevas, no utopías, no líderes carismáticos, no comodidad, y que los líderes carismáticos te pueden seducir con estas palabras, como claro, que son muy dulces, o con mucha autoridad, mucho orden, estabilidad, pero le han salido muy cara a la humanidad. Y precisamente los creyentes además tenemos, los que luchamos con a veces el habla sin pensar, hablar antes de pensar, también menos mal tenemos la ayuda del Espíritu Santo para cumplir todos esos estándares. Pues si uno analiza precisamente esos estándares, son bien exigentes y uno realmente piensa lo que va a hablar. Y hablando de pensar lo que va a hablar, se cumplió ya nuestro tiempo. Estamos, sí. Pero bueno, esperamos que les hayan gustado estas reflexiones que van surgiendo en torno a el gran dictador. Si ustedes no han visto la película, es muy fácil de encontrar, debido a que es una película ya de los años 40, por lo tanto la pueden encontrar incluso en YouTube, si no la encuentran en plataformas. Y bueno, que tomen interés también en las otras obras de Chaplin y en lo que hemos venido conversando también. Y los invitamos a que se suscriban, nos den like, aunque no crean, ayudan hartas cosas ahí, nos ayudan con los algoritmos positivos. Y si ustedes creen que deberíamos, por ejemplo, analizar Tiempos Modernos de Chaplin u otra menos conocida, también lo pueden sugerir, nosotros felices, sobre todo yo. No sé tú. Oye, sí, yo de verdad, habían cosas que había pensado, pero tu invitación ahí a ver el tema de la palabra, de los comienzos sencillos, ¿no es cierto? Nos ayudan a mirar aún más profundo estas tremendas obras de arte. Así que también si ustedes nos quieren sugerir otra del mismo creador, ¿no es cierto? O temática parecida, o
realmente no habían, que les pasa lo mismo que me pasó a mí, que no habían pensado en esto también, coméntenos, retroaliméntenos con sus pensamientos. Sí, estamos leyendo sus comentarios, no se olviden de compartir también. Y bueno, nos veremos en otra ocasión entonces. Gracias, Jimmy. Gracias a ti, un gustazo.